Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana traemos una palabra de vida para nuestra vida, una palabra de bendición que Dios envía a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ser cada día. Por eso damos gracias al Señor, hermano, que siempre en su gran paciencia y su gran y bendita misericordia nos permite disfrutar cada mañana, cada día, de sus maravillas, sobre todo de la maravilla de estar con vida, sobre todo la maravilla de despertarnos y darle la gloria y darle la honra a nuestro Padre Celestial. Nunca se te olvide de darle gracias a Dios. No se te olvide decirle: Padre, gracias por mi vida, gracias porque te tengo a ti, gracias Dios porque no me has dejado, no me has abandonado. Siempre pídele a Dios, pídele a nuestro Señor Jesucristo que intervenga en tu vida. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que derrame su bendita y preciosa misericordia sobre nosotros. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que su paciencia, su bondad y su fidelidad sean cada mañana. Pedirle a nuestro Señor que derrame sobre nosotros su misericordia, pero sobre todo su paciencia. Dile: Señor, ten paciencia conmigo. Señor, voy a cambiar. Señor, voy a ser diferente. Señor, ayúdame en mi caminar, ayúdame en este día. Señor, dile: interviene en mi corazón, interviene en mi vida. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón, queridos hermanos. Una palabra que Dios ha estado hablando en mi corazón en esta mañana. Fíjese que estamos viviendo tiempos muy complicados. Tiempos donde el hombre, querido hermano, donde los hombres a nivel mundial, hay mucho hombre no convertido, mucho cristiano no convertido al Señor, muchos hombres, hermanos, que no están actuando conforme a la voluntad divina, mucho hombre, hermano, que para poder ayudar a otros se necesita vivir una vida en santidad, una vida entregada, una vida llena de búsqueda. La santidad no es algo que se vive, que se cree uno. La santidad se trabaja. La santidad tiene un proceso, claro, no como mi Señor Jesús, que Él era santo en su naturaleza, en la santa, pero nosotros estamos aprendiendo en la santidad. No andamos en santidad todavía estamos luchando, formando nuestra vida en santidad, apartándonos del pecado, estamos luchando por alcanzarla. Pero mi Señor Jesús, Él era santo, es el único que ha sido santo en esta tierra, y Él mandó que viviéramos una vida en santidad, viviéramos un proceso nosotros. Por eso el hombre se le llamó pecador y a Él se le llamó santo. Estamos viviendo tiempos donde los hombres no se quieren convertir a Cristo. Hermano, hombres que no están actuando conforme a la voluntad divina. Para poder ser hijo de Dios se necesita, dicen en Primera de Juan 2 versículos, nos enseña que para poder ser hijo de Dios, para poder mencionar que somos hijos de Dios, se necesita ser como Él. Se necesita parecernos cada día más a Él. Todo aquel que es hijo de Dios debe de buscar la santidad, porque Él es santo. Debe de apartarse del mundo, debe de apartarse del pecado, debe de apartarse de los vicios, debe de apartarse de toda inmoralidad. Ese es aquel que es realmente el Hijo de Dios. Eso dice la bendita palabra. Y eso lo dice en el libro de Gálatas 5, que el que anda en el Espíritu, 5 versículo 19 al 22, cuando habla de los frutos del Espíritu. Estamos viviendo tiempos donde los hombres, hermanos, actuarán como si fueran, han metido a la iglesia de Cristo. A veces hay iglesias que defienden que son cristianas, que son de Cristo, pero esa misma creyente que están ahí, esa misma gente que está ahí, termina un culto, termina una reunión y se van, hermano, a tomar, se van a destrampar su vida.
caen en los vicios, siguen siendo los mismos. O como la vieja religión, donde uno va a cumplir, pero ya tiene uno, o mucha gente ya tiene se va a emborrachar, se va a pelear, se va a hacer todo lo que quieran porque ya cumplieron a Dios. No, queridos hermanos, Dios no es así, Dios no obra así. Por eso mucho hombre dentro de la iglesia de Cristo actúa como si estuviera en el mundo. Mucha gente defiende su religión. Nosotros no defendemos nuestra religión. Nosotros defendemos el estilo de vida que Cristo nos dio. Defendemos la forma de vida que Cristo nos dio, que es la santidad. Pero creyentes, no podemos pelearnos con el mundo, con la gente que no conoce al Señor. Digamos, es justificable su vida, porque no conocen al Señor, están siguiendo una vida que no conocen. Pero nosotros conocemos que después de una vida de pecador hay una vida de santidad. Es como decir, después de esta vida hay otra vida. Hay gente que no cree que hay un infierno. Hay gente que cree que no hay una eternidad. Hay gente que cree que muere y va a descansar. No va a descansar. Hay gente que entra en un lugar de tormentos y no reciben a Jesucristo como su Salvador. No van a descansar. Por eso cree que es que mi papá, mi mamá murieron sin Cristo. Ellos nunca fueron a una iglesia evangélica. Ellos nunca recibieron a Jesucristo como su Salvador. Esas personas, con todo corazón, hermano, no están en el cielo. No están en el purgatorio. Están en un lugar de tormento. Están destinados a la condenación eterna. Están en un infierno. Por eso es importante entender de que realmente no defendamos nosotros una denominación, no defendamos nosotros una iglesia. Debemos defender el estilo de vida que Cristo nos dio, la transformación que Cristo nos dio, que es la santidad. Por eso los no convertidos es que no se convirtieron a la santidad, no que se convirtieron al estilo de vida de Cristo. Eso es lo que realmente estamos defendiendo, el estilo de vida. La manera de ser realmente como nos permitió el Señor vivir. Por eso muchas iglesias metieron al mundo, a las iglesias de Cristo, de tal manera que generaron confusión, que digan que en esta iglesia, es que en la iglesia no se mete cerveza, en esta iglesia no, las personas lo cargan. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es una estructura hecha de metal, hecha de piedras, hecha de cementos. No, la iglesia son las personas. Realmente las iglesias se le llaman personas. De hecho ahí viene la palabra iglesia. Significa congregación, significa familia, significa creyente. Eso significa la palabra iglesia. Iglesia no es una estructura. Iglesia es una persona. Iglesia es una familia. Iglesias son varias familias. Lo cual metieron al mundo, ya lo llevan en el corazón. Por eso la gente nunca salió del mundo. Hay mucha gente que nunca salió del mundo, porque el mundo lo llevaban dentro del corazón. Las cosas, los vicios, las cosas malas las llevaban dentro de su corazón. Por eso es importante entender, hermano, que mucha iglesia se confunde de tal manera que generaron confusión, que digan que entre la iglesia y las otras iglesias todas son iguales. No son iguales. El Señor dijo que la diferencia que hace, lo que hace diferencia entre su verdadera casa de Dios, entre los verdaderos hijos de Dios, no es una iglesia, sino que digo, hermano, que lo que hace diferente realmente es la santidad. No es la estructura. Por eso mucha gente se está peleando. Es que mi iglesia es la verdadera iglesia, y es que nosotros somos los verdaderos. Nosotros, eso es una gran mentira, porque el Señor no dijo vayan y hagan iglesias. El Señor dijo vayan y sean santos como yo soy santo. Y a eso se le llama conversión, dejar el pecado y realmente convertirnos a Cristo.
Eso es lo que dice el Señor, que hermano, que eso es lo que realmente es el propósito divino. Dijo en el libro, en el Salmo 93, versículo 5, dijo: los testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Otra versión dice: la santidad, Señor, es lo que hace a tu reino diferente. ¿Qué es lo que realmente hace diferente, hermano, entre una iglesia y otra iglesia, entre un cristiano y otro cristiano? La santidad. Entre un hombre y otro hombre, es la santidad. Esa es la diferencia que hay. Todos somos iguales en estructura, en vida, pero hay una gran diferencia. La diferencia de la santidad. La diferencia es aquel que abandona el pecado. Pero hay quienes están metiendo el pecado, están metiendo el desorden en las iglesias, están metiendo el desorden a su vida. Pero porque Pedro llegó a pensar que no podía involucrarse con los demás. ¿Por qué, hermano? Porque hay iglesias que piensan que todas somos iguales, o que hay una diferencia en que quién es la más vieja iglesia, quién es la más grande. No. La verdadera iglesia es la que hace la diferencia de la santidad, y eso lo puede hacer cualquiera que teme a Dios. Es iglesia de Cristo. Porque si algo no podemos ser nosotros por naturaleza es santo, pero Él mandó que nos santifiquemos. Por eso no podemos decir, hermano, que tanta alabanza, tantos días festivos, tanto teatro. Realmente eso es santidad. Porque para los pastores, para los líderes, para los sacerdotes, a mucha gente les gusta que la gente tenga participación en alguna actividad en la iglesia, que se disfracen, que hagan teatro, realmente participen, que tengan una participación dentro de la iglesia, pero nunca enseñaron a participar de las aflicciones de Cristo. Nunca enseñaron a tener misericordia, nunca les enseñaron a tener compasión, nunca les enseñaron realmente a santificarse, porque no saben el valor que tiene la santidad, no saben el significado de santidad, qué poder tiene la santidad en la vida del Hijo de Dios. Por eso Dios, ¿por qué tan importante la santidad en nuestra vida, en la vida de los demás, para poder ayudar? ¿Por qué hay tanta gente que hoy vive juzgando, vive señalando, vive tratando de destruirle la vida a otros? Porque carece de santidad. Por eso en Primera de Crónicas 15, versículo 12, y les dijo: vosotros sois participantes, los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel. Y los hijos, vea que dice, hermano, y los hijos de la levita trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Fíjese, hermanos, se santificaron para traer el arca, para mover el espíritu, se santificaron. Es interesante saber, hermano, que acá dice que, hermano, que agarraron los levitas, los sacerdotes, los padres, no se santificaron por amor a sus hijos. Por amor a sus hijos no se santificaron. Si tú realmente quieres cuidar a tus hijos, santifícate por ellos. Si realmente quieres ayudar a tu familia, santifícate por ellos. Porque hay gente, hermano, que se anda metiendo pensando de que los hijos están cubiertos. No. El que no quiere, hermano, que le pase algo, mejor cuida a sus hijos, cuida a su familia. Porque en veces
Dios a veces demanda sobre la vida de los hijos. Donde más les duele a los padres son los hijos. Y el diablo donde más ataca a los hijos de Dios es a través de los hijos. Y Dios donde Dios bendice a los padres es a través de los hijos. Pero el diablo no anda buscando, hermano, buscando si son hijos de Dios o no. Arrasa con todos. Por eso yo a veces le digo a los padres, no se emborrachen con sus hijos. No se emborrachen con sus hijos. No les enseñen la borrachera. No les enseñen en los vicios. No les enseñen a fumar. No les enseñen el adulterio. No les enseñen la prostitución. No les enseñen a robar. No les enseñen, porque estás matando al hijo. Hay padres que se sienten orgullosos, pero no es bueno que un padre le dé mal ejemplo o enseñe al hijo a los vicios, enseñe al destrampe, eso no es correcto, al desorden, eso no es correcto delante de Dios. Está matando al hijo. Tiene un buen hijo porque se emborracha. Tiene un buen hijo porque toma, es el que más toma, el más valiente, el más peleador. Porque mi hijo sí es un hombre. Incorrecto. Mi hijo siempre anda, hermanos, el más galante. No, hermano, tenga mucho cuidado. Porque acá dice, hermano, que los padres se santificaban por amor a los hijos. Que agarraban, dice que agarraban, es como decir, dice que limpiaban el lugar donde estaban. Antes de agarrar una escoba, queridos hermanos, para limpiar un lugar, para limpiar la iglesia de Cristo, antes de que usted agarre una escoba para limpiar la iglesia, primero limpie su casa de toda inmundicia. Si usted va a una iglesia y le gusta servir en la iglesia, antes de agarrar una escoba, antes de agarrar algo para limpiar la iglesia, primero limpie su casa. Porque acá dice que para poder traer el arca de Dios sobre los hombros, Dios había dado a los padres y a los sacerdotes y a los levitas que se santificaran para traer el arca de Dios, que se limpiaran antes de usarlo, que los usara Dios en la iglesia para hacer limpieza, para hacer algún tipo de actividad, algún tipo de participación. Tenían que limpiar su vida. Segunda de Crónicas, si no podían ayudar. Segunda de Crónicas 29:17 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando, dice, los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. El atrio de la casa de Jehová, de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Seón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 mismos vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. En el día 16 del mes primero terminaron. Quiero importante entender que la santificación no es para juzgar. La santificación no es para condenar. La santificación no es, queridos hermanos, para que Dios tengas unos ojos donde todo ves lo malo, donde qué casualidad que te permite Dios ver lo malo que están los demás. Oh, eso no es. Eso no es santidad. Porque aquí dice que los sacerdotes se limpiaban para sacar toda la inmundicia. Mis queridos hermanos, ¿por qué Dios no está contra el hombre? Dios está contra lo que daña al hombre. Dios ama al hombre, pero no ama al pecado. Dios te ama a ti, pero no ama al pecado. Dios te quiere a ti, pero sin pecado. Que te apartes de todo lo desagradable. Y por eso dice, hermano, que se agarraron y se limpiaron conforme a las palabras. La gente quiere tener participación en Dios, quiere participar en algo de Dios, pero sin santidad nadie puede participar, porque tenía un propósito. La santificaron, dice, hermano, y a limpiar toda la inmundicia en el templo, no a sacar personas. Ellos no llegaron a sacar personas,
se llegaron a sacar todo lo que es malo, todo lo que impedía. Ellos no llegaron a sacar personas. Ellos no condenaban a las personas. Ellos no juzgaban a las personas, porque no lo dice aquí, sino que limpiaban la inmundicia toda carne que habitaba en el corazón de los hombres. Por medio de la palabra se estaban limpiando. Por eso segunda de Crónica también dice 29:34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así los hermanos, los levitas, ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de la paz de ofrenda y libaciones por cada holocausto, y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Estaba sucia, el lugar estaba sucio. ¿Por qué? Porque ellos no se limpiaban, porque no limpiaban el lugar y porque no limpiaban al pueblo. Estaba sucia porque no se limpiaban ellos, porque no limpiaban el lugar y porque no limpiaban al pueblo, para poderse ofrecer sacrificios agradables al Señor, para que la gente fuera agradable. Por eso en la casa a veces no hay temor a Dios. Le permiten a los hijos lo que quieran, o se permiten ellos lo que quieran. Pero el permitir no es lo mismo que lo que pasó con como la familia de Elí. Elí era permisivo, pero no es lo mismo una permisión de sentirse orgulloso que ser atacado por el enemigo. No es lo mismo. Estaba sucio su corazón, estaba sucio su casa, estaba sucio una iglesia. ¿Por qué? Porque no limpiaban a otros. ¿Por qué, hermano? Porque en este tiempo los hombres van a perder el temor a Dios. No verán, no entenderán la importancia, el poder de la santidad. No les enseñaron temor a Dios. No les enseñaron temor a Dios. Les enseñaron a participar, pero no les enseñaron el temor a Dios. No les enseñaron el propósito, el poder, que no en una iglesia, hermano, no es la importancia de que se la pasen cantando, danzando, haciendo teatro, haciendo cualquier cosa, alguna actividad donde todos sean participativos, sino que participaran de la limpieza, participaran de la santidad. Porque de esa manera dice que no podían ellos ofrecer nada a Dios, y a Dios no se agradaba de los sacrificios que ellos le daban a Dios, porque no había temor a Dios, porque no había el propósito de limpiarse, no había un propósito. Por eso en Dios todas las cosas obran para bien. Por eso en la iglesia de Cristo es para ayudar a un pueblo, no para alegrar a un pueblo, sino es para ayudar a un pueblo. No es para mantener a un pueblo alegre, sino es para mantener a un pueblo limpio. El propósito de Dios cada día es que nosotros nos mantengamos limpios. Ciertamente que la limpieza trae alegría, pero no es la alegría, la satisfacción de nuestra vida, sino estar limpio, estar manteniéndonos siempre, permaneciendo siempre en la rectitud de Dios. Por eso, si quieres agradar a Dios, es importante la santidad, es importante apartarte. Todo aquel que quiere agradar a Dios tiene que vivir en temor a Dios. Por eso el Señor, cuando habla con Pedro, porque leyendo esta parte, el Señor habló en el libro de Hechos 10 versículo 13, y le dijo, y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, y Dios limpió lo que Dios limpió. No le llames inmundo, no le llames inmundo. Y dice aquí, dice que vino por segunda vez. Por segunda vez le habló a Pedro. Y Pedro, querido hermano, vemos de que resistía a un llamado de Dios.
Entonces dice, eso hizo 3 veces, dice en el versículo 16, lo hizo 3 veces. Fíjese, queridos hermanos, le habló por 3ª vez. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice, mientras Pedro se estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados con Cornelio, los cuales preguntaron la casa, llegaron a la puerta. Dice, llamando y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras pensaba, hermano, fíjese, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan, levántate y desciende, no dudes seguir con ellos. Entonces dice que se descendió en la casa de Cornelio. Hoy puedes ser un Cornelio. Hoy puedes tú ser un Cornelio hoy, esta mañana, al cual Dios el Señor visite esta mañana, al cual el Señor no juzga, al cual el Señor, hermano, mira la vida de un Cornelio. Hoy podemos todos ser un Cornelio. Hoy todos podemos ser un hombre, hermano, que realmente desea ser visitado por el Señor. Realmente, fíjese, hermano, que este Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Cornelio era un hombre, hermano, que en su corazón buscaba. Aquí dice que Cornelio significa el rayo del sol. Buscaba una luz en su vida. Buscaba un descanso en su vida. Que el hermano realmente descendiera sobre él el propósito divino. Él buscaba, hermano, una benevolencia, buscaba un favor de Dios. Hoy puede este ser un Cornelio que busca un rayo, que busca una luz, que buscas una bendición de parte de Dios. El problema es que a veces la gente ha juzgado mucho el comportamiento de las personas. ¿Por qué Pedro se resistía? Porque sabía que realmente, hermano, Cornelio vivía, era parte de los gentiles. ¿Por qué le dije lo de los sacerdotes? Porque antiguamente eran los sacerdotes los santificados. Eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios. Eran los únicos que podían entrar hasta el lugar santísimo. A ellos se les permitía realmente entrar a ese lugar. Ya no había intermedio. Ahora nosotros no entramos. Ahora le decimos a la gente, entra tú. Ahora nuestro papel, hermano, como sacerdotes, como ministro, realmente es interceder para que se abra la puerta, para que tú entres al Señor. Vuelvo a repetirles, antes los sacerdotes eran los que entraban, solamente eran los únicos que tenían la exclusividad de entrar al lugar santísimo. Pero cuando vino Cristo se rompe ese velo. Cuando vino Cristo, ahora los sacerdotes, ahora ya no entramos, ahora enseñamos a otros a entrar. Ahora dirigimos nuestra vida de convencerlos de que ellos pueden entrar. Ahora tratamos de convencerte hoy de que tú puedes entrar a ese lugar santísimo. Tú puedes tener un encuentro con Cristo. Tú puedes entrar a ese lugar maravilloso de su presencia. Tú puedes hoy recibir la gracia que tenían los sacerdotes, tenían los ministros. ¿Cuál es la gracia? Enseñarte la santidad para que puedas tú entrar. Que no importa lo que tú seas. No importa, dice que una de las cosas que miraba Pedro es que él veía inmundo la vida de Cornelio. Para él no se involucraba el ver que siempre veía en la vida de los gentiles algo detestable, algo aborrecible. Pedro siempre vivía criticando la vida de los gentiles por cuanto era judío. Pero ahora es una mentira que solo los pastores pueden entrar delante de Dios, de que solo los pastores son los ungidos. No, hermano. Gracias a nuestro Señor Jesucristo todo mundo puede recibir la unción.
Tú también eres ungido. Al tener a Cristo has sido ungido, dice la bendita palabra. Por eso cuando dicen es que no toquéis a ninguno de mis ungidos, no se está refiriendo a un pastor, se está refiriendo a todo aquel que es hijo de Dios. Porque la palabra Cristo significa ungido. Tú tienes la unción del Santo. Ahora tú puedes entrar, ahora nosotros les abrimos las puertas y decir, usted pasa, hermano. Pero tienes importante enseñarte primero antes que entrar en la santidad. Mi Señor Jesús, nuestro Padre, quería que este centurión tuviera la oportunidad de santificar su vida. Pero Pedro, hermano, no quería. Dice que mientras él pensaba sobre esta visión, que es lo que Dios le quería mostrar, hermano, dice que vio ese lienzo. ¿Qué significaría esta visión? Entonces Pedro descendió, dice, estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Un Cornelio que deseaba, Señor, un hombre como tú. Quizás hoy estás diciendo, Señor, cámbiame la vida. Quizás estás diciendo, Señor, ábreme el entendimiento. Quiero entender tu palabra. Señor, envía sobre mí tu salvación. Sálvame mi familia. Ayúdame con mi esposa, ayúdame con mis hijos. Yo ya no quiero vivir esta vida. No estaba pidiendo toda la luz, pero estaba pidiendo un poco de luz, un rayo de luz. Él estaba clamándole, pidiendo por su familia. Si se da cuenta, el centurión fueron la primera familia que se convirtieron de los gentiles en el libro de Hechos. Fueron los primeritos que se convirtieron. ¿Sabe por qué ese centurión estaba clamando por su familia, pero no era cristiano? Pero que él en su corazón estaba pidiéndole al Señor que un rayito de luz llegara a su casa, una verdad llegara a su casa, que Dios Señor los iluminara por un momento. Por eso hoy tú puedes ser un Cornelio, donde estás pidiendo que el Señor, y quizás tu condición de hombre, decir cómo Dios puede venir. ¿Cómo Dios puede venir? Quizás estés escuchando tanto de que Dios no escucha al pecador. No es cierto. Dios escucha al pecador. Es que Dios a mí no me escucha porque he hecho muchas cosas malas. Eso no es cierto. Eso lo han dicho personas que no se han santificado en su vida. Porque la Escritura dice, hermano, que al que clama, el que lo llama por su nombre, a ese él escucha. Cornelio estaba pidiendo un momento de luz, un poquito de esa luz, que llegara a su casa, que alumbrara su casa. Y ese poquito era la salvación, diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame. Mucha gente está pidiendo hoy, está como Cornelio, pidiendo un rayito de luz. Señor, ilumíname. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, dame sabiduría. Señor, mira, mis hijos se están perdiendo. Mira, mi esposo se está perdiendo. Mira, mi esposa se está perdiendo. Mira, mi familia se está perdiendo. Están pidiendo un rayito de luz. Cornelio significa rayo de luz. Quizás hoy estás como Cornelio, pidiendo que Dios te ilumine. Quizás hoy estás como Cornelio, pidiendo que Dios te ayude, que la salvación llegue a tu casa. Quizás hoy estás pidiendo que Jesús llegue a tu casa, que visite tu vida. Pero hay alguien que no quiere ir. Un hombre llamado cristiano, que trata a la gente, a los demás, como inmundos, como inmerecedores, que creen que solamente los pastores, los apóstoles pueden entrar a la presencia de Dios. Eso no es cierto. La santidad fue enviada para todos, y somos santos por medio de la sangre de Cristo. Nos santificó con su sangre, nos perdonó con su sangre, nos redimió con su sangre, nos hizo hijos por su sangre, nos liberó con su sangre. Y eso es lo que pedía Cornelio, la libertad. Pedro dice que descendió un corazón duro. Por eso hay que tener
Hermano, mucho cuidado. Cornelio pedía la libertad. Dice que Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, había recibido instrucciones del santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué anhelaba? ¿Qué anhelaba el centurión? Oír la palabra de salvación, oír la voz del Cristo. Y lo que anhelaba, decir: Señor, habla mi vida. Señor, ilumina mi vida. Ayúdame. Hay muchos centuriones hoy en día, cada mañana. Hay muchos Cornelios que desean un poquito de Dios, hermano, porque se sienten indignos. Pero lo que no saben, lo que no sabía Cornelio, dice la escritura aquí, que porque este Cornelio era un hombre justo, era un varón recto, justo y temeroso de Dios, y que había dado buen testimonio, que lo que Dios escuchaba. Por eso la escritura nos enseña en el libro de Hebreos 5 versículo 7, dice, hermano, que el Señor dice: el Padre escuchó a mi Señor Jesús por su temor reverente. Había un temor. Quizás centurión no sabía que el clamor de pedirle a Él que lo ayudara, el clamor de decirle al Señor: Señor, ayúdame en mi casa, envía una palabra a mi vida, Señor, fortaléceme, Señor, necesito tu presencia. Él no sabía que era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué Dios se derramó sobre la vida de Cornelio? Porque sus oraciones al clamar a Dios evidenció que él era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Envió la respuesta a su casa, envió la respuesta a su vida. Y por eso el Señor dice: serás salvo tú y toda tu casa. Fue este centurión, fue salvo él y toda su casa, y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo en ese mismo día. Porque Dios escuchaba pendiente, hermano. Estaba escuchando la oración de un hombre inmundo, estaba escuchando la oración de un hombre pecador, estaba escuchando la oración de un hombre que había fallado. Estaba escuchando la oración de un hombre que se había equivocado. Estaba escuchando la oración de alguien que clamaba su nombre, que clamaba un rayito de luz. Estaba escuchando la oración de alguien que, aunque sabía que no era digno, le decía: Señor, envía tu palabra, envíame una palabra a mi vida. Quizás eres un Cornelio hoy que necesitas de la voz de Dios. Quizás eres un Cornelio que necesitas una palabra que ministre a tu vida. Quizás eres un Cornelio que necesitas que Dios intervenga en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Quizás eres un Cornelio que necesitas hoy que Dios se mueva en tu vida en esta mañana. Sepas, hermano, que dice la palabra que Dios envió la respuesta. Dios envió la respuesta. Porque dice aquí, la misma escritura nos enseña que Dios escucha. Dice la escritura en Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, lo sabemos que no los oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no escucha al pecador, pero si este pecador, si este hombre que está en la inmundicia, si este hombre que está perdido, si este hombre que está apartado, si este hombre necesita de Dios, hermano, dice: a ese oye. ¿Por qué lo oyó? Porque le pidió su presencia. Le pidió un poquito, un rayito de luz en su vida. Decirle: Señor, quiero escucharte, quiero que me ayudes. Y automáticamente, hermano, enviaron en ese momento, enviaron un ángel
para ayudar a Cornelio, para hablarle a Cornelio, decirle: vienen a liberarte, vienen a ayudarte. Hermano, qué rico es levantarse y decir: Señor, sabemos que Dios nos oye, pero Dios nos oye al pecador, pero al pecador que no teme, porque aquí dice que, hermano, este de Cornelio era un hombre temeroso, aquel que levanta sus manos y le dice: Padre, ayúdame. Señor, quiero cambiar. Señor, estoy pasando por esto, te pido que intervengas en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Y dice, hermano, que descendió en ese momento, enviaron la ayuda. Por eso puede ser un Cornelio hoy que necesites de un momento con el Señor. Hoy tú puedes ser un Cornelio que estás clamando una respuesta, que estás pidiendo la ayuda del Señor. Hoy puedes ser un Cornelio, hermano, que aunque conoce su condición, conocía su condición, y a Dios no lo miraba desde el cielo, ya no lo miraba como un hombre inmundo como lo miraba Pedro. Lo miraba como un hombre justo, como un hombre recto, como un hombre que daba testimonio, como un hombre temeroso de Dios. Oh, hermano, esto está bien rico. Y dice, enviaron un ángel para decirle: el Señor esta mañana viene a tu casa. Esta mañana Dios ha enviado que venga a tu casa para que oigas las palabras, para que oigas esas palabras que necesitas. Mas dijo Pedro, dice: y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varador judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame inmundo, común o inmundo. Dice, cuán difícil es que un hombre judío se junte o acercarse a un extranjero. Qué abominable es juntarse, pegarse con un hombre que gente detesta. Por eso dice aquí, esto lo dijo Pedro, pero Pedro un día era igual, tenía esa misma actitud, porque Pedro dice, hermano, que un día Pedro se comportaba como un judío. Cuando estaba con los judíos se portaba como los judíos, y cuando estaba con los gentiles se portaba con los gentiles. No solamente Dios escucha a los pastores, a los apóstoles, profetas, no solamente a ellos Dios les habla. ¿Y cuál es la manera? Claro, tenemos grado de responsabilidad, pero todos tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Todos tenemos la oportunidad de santificarnos, y eso nos conviene a todos. Lo demás es responsabilidad, pero todos tenemos que tener esta misma actitud delante de Dios: la santidad, la limpieza, el entrar al lugar santísimo, el oírle a Él. A veces tenemos que ser un Cornelio, que tenemos inmundicia, que tenemos carne, que tenemos fallas, equivocaciones, pero eso no te impide que Dios no te escuche. Todo aquel que clama a Dios es un hombre temeroso. No solamente oye a los justos, oye también a los pecadores. Un pecador es aquel que no tiene a Cristo, porque un pecador que clama es a un hombre que escucha. Solamente Dios escucha a los temerosos, pero no dijo a los justos, dijo a los pecadores. A un pecador que teme, Dios lo escucha. A un hombre que necesita un rayo de luz en su vida, para que se arrepienta, para que se vuelva, para que Dios lo ayude. No solamente Dios escucha a los justos, también escucha al pecador que teme a Dios. ¿Y qué hace, hermano? Envía sobre él la salvación, envía sobre él la llenura del bendito Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, quizás eres un Cornelio, pidiendo la presencia de Dios en tu vida. Y quizás te han dicho, es que Dios no escucha al pecador. No, Dios escucha al pecador que teme, al hombre que pide un rayito de luz, que escucha una palabra. Y enseguida dice que Dios envió su salvación, envió la ayuda, pronta ayuda, a socorrer a los que son temerosos.
Por eso la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Enviaron una ayuda, una presencia a librarte de la maldad, a librarte de toda situación de esclavitud. Porque eres un Cornelio que clama, un Cornelio que necesita, un Cornelio que buscas la ayuda de Cristo. Un Cornelio, necesitas una palabra de parte de Dios. Por eso dice, hermano, que este Cornelio estaba en ayunas 4 días. Mientras él oraba en su casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Todo lo que había hecho le recordaron a este centurión las cosas que había hecho por Dios. A Dios no se le olvida lo que tú has hecho por Él. Las cosas que has dado para Él, no se le olvida. En un momento de situación de ayuda te va a ayudar mucho. Por eso usted no deje de servirle a Dios. Porque con un momento de necesidad, en un momento de clamor, también las obras, las cosas que hayas hecho del servicio a Dios y las hayas hecho de corazón y de todo amor, te va a servir. Tu servicio a Dios de corazón, de entrega, realmente te va a servir en un momento de necesidad en tu vida. Por eso le digo, Cornelio, tu oración ha sido tus oraciones sinceras, tus oraciones personales con Él y tus limosnas y tu servicio a Dios están escritas. Porque cuando tú pidas una ayuda de parte de Dios en un momento de necesidad, en un momento de desesperación, van a aparecer tus obras, te van a ayudar. También tu clamor sincero te va a ayudar. Te van a ayudar. Porque Dios no deja tirado a ningún Cornelio. Dios ayuda a un Cornelio, a un hombre que en esta mañana tiene sus manos levantadas pidiéndole la ayuda de Dios, pidiéndole salvación, pidiéndole que Dios intervenga y se han rescatado a la familia. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta mañana. Yo no sé cuál sea tu clamor en esta mañana. Pero Dios, hermano, desde antes que se propusiera Cornelio a orar, ya la ayuda había sido enviada. Porque, hermano, dice que Cornelio era un hombre de oración. Él no sabía que era un hombre temeroso. Pero el Espíritu llegó y le dijo, eres temeroso de Dios. El Señor lo escuchaba, hermano. ¿Por qué escuchaba la vida de centurión? No intervenía. Porque miró que había temor de Dios a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Envió mensajes. ¿Cuál es el mensaje que Dios envió al anunciar a los hijos de Israel el evangelio? ¿Cuál es el mensaje que Dios va a anunciar en este tiempo final? Y el que estamos anunciando, que no solamente a los justos Dios oye, sino también al pecador que teme a Dios, que le agrada, sino que a toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por eso el Señor dice, hermano, que todo el que le agrada a Él es el que teme a Dios y le hace las cosas correctamente. Se anuncia este evangelio, que no importas quién seas, tienes la oportunidad de conocer al Señor, tienes la oportunidad de estar con Él, tienes la oportunidad de santificarte, tienes la oportunidad que al que Dios, hermano, que al que Dios escucha es aquel hombre que anda en oración, aquel que le pide, Jesús, ábreme el entendimiento, Jesús, quiero entender tu palabra, Jesús, necesito la salvación de mi vida, de mi familia, sálvanos, ayúdanos. A todo aquel que dices, Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu a mi casa, a mi vida. Oh, dice que Él lo escuchó.
Señor, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame. Señor, sálvame. Necesito este problema. Mira, necesito que me ayudes en este problema. Necesito esto. Y dice que el Señor escuchaba hasta que vio temor de parte de él. Y envió, hermano. Por eso cuando Noé edifica el arca, dice la Escritura que con temor edificó Noé el arca. ¿Qué es lo que vio? Porque Dios se agradó de Noé. Porque había visto temor. ¿Qué es lo que Dios vio de la vida de Abraham? Dice, porque he visto por cuanto me temes. Detente, Abraham. Ahora veo que me temes. ¿Qué es lo que Dios va a mirar en la vida de cada hombre en este tiempo? Que todo aquel que teme a Dios, que a todo aquel que clame a Dios, que dice, se le predicará el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que clame al Señor, que todo aquel que tema al Señor, no importa quién seas, no importa, el mensaje de la paz llegará a tu vida. El mensaje de la reconciliación llegará a tu vida. Por eso dice, hermano, que el Santo de Israel vino a la tierra. Mira, hermano, Jesús dijo algo, que eso es importante entender, que el papel de los sacerdotes era enseñar limpieza, ayudar a otros a que se limpiaran. Y a no creer, hermano, de que a no asustarse por lo que pasa en veces, que alguien falla, alguien se equivoca. Es por eso que muchos sacerdotes o líderes no están limpiando, sino están condenando, no están limpiándose para poder ayudar a otros. Mi Señor Jesús dijo algo. 17:9 de Juan dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe que el Padre, que nuestro Señor Jesucristo está rogando por ti para que tú seas santo? Para que tú te santifiques, para que tú te limpies. Porque hay gente que no entiende la relevancia, la importancia, el poder que tiene la santidad en nuestra vida. ¿Qué pedía? ¿Qué pedía Cornelio? Cornelio pedía santidad. Pero primero vino la salvación y luego vino sobre él el Espíritu que nos santifica. Fueron limpios por la palabra, porque eran hombres inmundos. Eso decía. Pero Dios ya no le llamaba inmundo, ya yo le llamaba santos, porque sean santos como yo soy santo. Todo aquel que quiera, que es de Cristo, tiene que venir a la santidad. Todo el que es de Cristo tiene que venir a la santidad. Es la regla de Dios. Porque mi Señor Jesús, el Santo de Israel, vino a esta tierra, a una tierra de inmundicia. Pero también vino bajó a las partes más bajas de la tierra, bajó hasta los infiernos. Pero ¿sabe qué? Él siguió siendo santo. Él siguió siendo limpio. Él no se manchó. Porque Él no llegó a esta tierra a condenar a la gente que estaba en la carne, a los que estaban en la inmundicia. Él no llegó a condenar, Él no bajó a los infiernos para condenar a aquellos que estaban en las tinieblas, sino que vino y liberó. ¿Cómo nos liberó Él? ¿Cómo nos liberó? ¿Cómo nos liberó? Nos liberó por medio de su santidad. La santidad de Él nos liberó. Si Él no hubiera hecho santo, no nos hubiera liberado. Si Él no hubiera hecho santo, no nos hubiera ayudado. Pero Él no se santificó para condenarnos. Él se santificó para liberarnos, para limpiarnos, para ayudarnos, para sanarnos. Él no se santificó. La santidad de Dios no condena. La santidad de Dios, la santidad de Cristo libera, sana, ayuda al necesitado. Porque la santidad de Dios, hermano, no condena a los demás. Cristo no condenó y aún bajó a las partes, a la tierra, a lo más inmundo, a la parte más sucia bajó el Señor, pero no se ensució, nos liberó.
Cristo bajó a los infiernos, pero no a condenar los que estaban en tinieblas, no los que estaban bajo la influencia del diablo. No, nos liberó por medio de su santidad. Por eso las personas que se santifican no es para condenar, no es para juzgar, no es para señalar, sino era, hermano, porque la santidad no condena, la santidad libera. Libera. ¿Qué es lo que pedía Cornelio? Santidad. Para ser salvo se necesita rechazar el pecado. Para ser salvo se necesita abandonar el mundo. Pero ¿para qué recibieron al Espíritu Santo? Para ser santos se necesita el Espíritu Santo. Para santificarse necesitaba el Espíritu Santo. Por eso dice que fueron bautizados en esa misma hora. Y vino el Espíritu Santo sobre él y sobre su casa. ¿Qué clamaba Cornelio? Santidad. ¿Qué clamaba Cornelio? Santidad. Que debía abandonar el camino de la inmundicia. Por eso me enviaba, Señor, envía. Y Dios se preocupó por él y dijo, enviaré. ¿Por qué? Porque veo temeroso. Y la Escritura dice que el temeroso es aquel que dice que la Escritura dice que la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría dice que el temor a Dios es apartarse de lo malo. Que el sabio ve venir el mal y se aparta. Por eso, hermano, la santidad no condena, la santidad libera. Así que si aquellos piensan que son santos y no pueden soportar la vida de otros, están equivocados. La santidad. Cristo bajó a las partes más bajas, pero no a condenar ni a rematar al que estaba caído, sino para sacarlo de ahí. La santidad no hace ver que los demás, el pecado de los demás, es como ayudar a los demás. Están equivocados completamente. Por eso dice el Señor que había una santidad, dice en Lucas 46, ay de vosotros, intérpretes de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Ay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. ¿Por qué dice, hermano, esto? Porque son tan santos. Hay gente que se cree tan santa que cuando les gusta andar con adúlteros, con ladrones, con gente, hermano, con amigos desordenados, con gente infiel, que no se separan de ellos, son muy amigos. El que dice que anda en santidad y que no soporta el pecado, no es para acusar, no es para señalar, no es para condenar, es para ayudar. Si andan en santidad y no, hermano, pero luego andan con nosotros revoltosos, con la gente que anda haciendo mal, ¿por qué no enseñan obediencia? ¿Por qué no enseñan que no se debe de cometer rebelión? ¿Por qué no enseñan que no se debe de dividir a los hermanos? ¿Por qué no enseñan que no deben de levantarse contra una iglesia? ¿Por qué no enseñan de que hay que respetar? Pablo le reclamó a Pedro que una cosa era con los judíos y otra cosa era con los gentiles, dicen Gálatas. Hay gente que cree que la santidad es juzgar, atacar, hablar, pero con sus amistades a ellos no les dicen nada. A ellos sí están bien. Porque el que es santo ayuda, pero el que no es santo condena y señala, como el caso de Pedro. No entendía la santidad, no entendía que eso también sobre los gentiles, sobre el pecador, se derrama el Espíritu. No entendían que sobre aquel que había cometido una falla también se le derrama el Espíritu. No entendió que también aquel que se equivocó también se derrama el Espíritu. No era sobre los justos, sino también por el pecador. Quizás eres un Cornelio hoy. Por eso hay gente pastores que le han dicho, líderes, hay personas, hermano, que hemos topado con mucho, que porque viven en unión libre no pueden servir a Dios.
que porque viven en unión libre, ellos no pueden ser bautizados, que porque viven en unión libre, ellos no pueden tener ningún privilegio, que porque viven en unión libre, no pueden entrar a la presencia de Dios. Eso es una mentira. Creen que no se derrama sobre el hombre que clama a Dios, el hombre que suplica a Dios, Dios lo escucha. Porque Dios no se mide bajo reglas humanas, sino se mide por la misericordia, por la compasión de Dios, hermano. Y no es que estemos permitiendo, porque son gente que vive para apartadas de Dios. Quizás eres un Cornelio, como un Cornelio, hermano, que piensan, porque les han metido mucho en la cabeza, que no pueden recibir al Espíritu Santo, porque andan en la inmundicia, andan pecando. Están equivocados, porque ese Cornelio en su corazón clamaba: Señor, ayúdame, Señor, interviene en mi vida, Señor, sálvame, Señor, salva a mi familia, Señor, sálvame. Eso es una oración. Creo que una oración no se anda divulgando, ni tampoco se anda gritando a todo el mundo lo que oras. Dios sabía el corazón de Cornelio. Y Pedro, hermano, quizás Pedro andaba diciendo, verá, a todo el mundo: ese Cornelio es bien pecador, si yo ya lo vi. ¿Y cómo se puede decir que es un siervo de Dios? ¿Cómo se puede decir que es cristiano si mira que anda haciendo esto y lo otro? Oye, hermano, si Dios le mostrara a los hombres el corazón de los hombres, si aún no viendo, aún no sabiendo, juzgan, condenan, señalan, ¿qué será si vieran el corazón de la vida de las personas? Por eso solo Dios puede mirar el corazón de nuestra vida y salvarnos. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque hay gente que cree que solamente el Espíritu, la misericordia son para los que están en una iglesia. No. Cristo murió tanto para justos como para pecadores. También Cristo está sobre tu vida. También Cristo te ama como nos ama a nosotros. También Cristo derrama su Santo Espíritu como lo derramó en nosotros. También Dios derrama su perdón como lo derramó en nosotros. Y todavía aún nos sigues perdonando. Todavía Dios escucha al justo, sí, pero también escucha, yo considero que escucha más al hombre necesitado. Dios escucha a un Cornelio. A un Cornelio que nadie lo quiere, nadie quiere orar por él. Nadie quiere porque es considerado un inmundo. Y por eso tuvo que venir el Espíritu Santo y hablar y decirle: Cornelio, tus oraciones, tu servicio, todo lo que has hecho ha sido escuchado. Y hoy te envía Dios una palabra, una respuesta a tu vida. Así que en esta mañana, una respuesta, una palabra, recibe de parte de Dios. ¿Qué crees que no escucha? Digo el Señor, ¿verdad? Con esto termino. Le digo, ¿verdad? Yo sé que tus oraciones no son escuchadas. Dios no escucha al pecador. ¿Qué poder tiene? ¿Tiene poder la santidad? ¿Qué poder tiene la santidad en la vida de nuestra vida? El que es santo no se contamina. No se contamina de odio, de menosprecio. No se contamina de señalar, de acusar. No se contamina de condenar. No se contamina. Porque el que santifica vive para ayudar a otros, para que se derrame la presencia sobre su vida y sobre la vida del pecador. Por eso a veces hay que pedirles perdón, hermano, porque a veces no tenemos una indicación. Nos dedicamos al Señor en cuerpo, alma y espíritu para poder ayudar, para poder ayudarles a ustedes. Por eso Dios envía sobre nosotros su santo y bendito Espíritu, tanto como tu vida como nuestra vida. Sabemos que Dios no escucha, no oye al pecador, a los pecadores, pero aquel que hace su voluntad, aquel que teme, a ese escuchó. Para Pedro,
el centurión no era digno de recibir al Espíritu. Para Pedro, el centurión no era digno de recibir salvación. Para Pedro, el centurión no era digno de que Dios le enviara una palabra a tu vida. Pero aquí dijo pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, envía tu presencia, tu Santo Espíritu a mi vida en esta mañana. Necesito que me ayudes. Necesito que intervengas. Señor, necesito tu presencia. Dice que al que clama se le es considerado temeroso. Aquel que se rinde a los pies del Señor se le es considerado temeroso. Aquel que siente que clama y necesita la ayuda de Dios se le es considerado temeroso. Aquel que pide salvación, decir: Señor, ayúdame, interviene, por favor, ten misericordia de mí, se le es considerado temeroso. Señor, voy a apartarme. Señor, voy a cambiar mi vida, se le es considerado temeroso. Señor, por favor, ayúdame, interviene, ayuda a mi esposa, mis hijos. No dejes que nadie se pierda, se le es considerado temeroso. Y Dios envió porque si algo a Dios le importa más, no es los comentarios. Hay gente que no sirve, hermano, para ayudar, sirve para estorbar, porque no saben salvar, no saben tener cuidado. Pero si alguno es temeroso, a ese oye. Que en esta mañana reciba la respuesta de Dios. No creas que Dios no te escucha. Dios te escucha. Que pidas conforme a su voluntad. Dile: Señor, Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. Jesús, ayúdame. Que hoy recibas la respuesta de parte de Dios. Una palabra, hermano, de salvación. Una palabra de que el Espíritu de Dios se derrame en tu vida, en la vida de tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. El bendito Espíritu de Dios repose. ¿Sabe por qué Dios se santificó? Cornelio se santificó por amor a su familia. La santidad no es para condenar. La santidad es para liberar. La santidad es para ayudar, no para señalar. Son tan celosos, son tan temerosos, que no doblan rodilla, porque ellos no saben qué es santidad. Bendito Dios, sino aquel que todo que teme. La santidad no es exclusiva de los que están en una iglesia. La santidad es para todo aquel que se la pida a Dios. Tú puedes ser santo, tú puedes santificar tu vida. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Deja que Dios intervenga en tu vida. Entrega tu vida al Señor. Vas a ver cómo Dios va a empezar a enviar la respuesta a tu vida, a tu casa, a tus hijos. Toma control contra tus hijos, tus hijas, de tu familia, de tu matrimonio. No piensas que Dios no te escucha. Dios te escucha. Todo aquel que clama a Dios. Cuando dice que Dios no escucha a los pecadores, no escucha a aquel que no clama, el que quiere seguir con sus cosas. Pero al que quiere cambiar, al que quiere una respuesta de Dios, al que pide la ayuda de Dios, a ese sí escucha. Dile: Señor, sálvanos, ayúdanos. Envía ese rayito de luz, envía ese rayito de salvación. Envía una respuesta, Señor, a nuestra vida. Te serviremos, te seguiremos todos los días de nuestra vida. El que viene a Cristo es porque hay temor de Dios en él. Que Dios te guarde. Si hoy vienes a Cristo, si hoy regresas a Cristo, es porque hay temor de Dios. Es porque tienes temor a Dios. Si hoy te arrepientes, es porque tienes temor de Dios. Si hoy clamas la presencia de Dios, es porque tienes temor a Dios. Si hoy regresas a casa, es porque tienes temor a Dios. Si hoy te arrepientes y le dices: Señor, envía tu respuesta, es porque tienes temor de Dios. Nadie puede clamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede maldecir a Cristo. Nadie puede maldecir a Cristo si tiene al Espíritu Santo. Nadie puede blasfemar contra el Espíritu si tiene al Hijo de Dios en su vida. Así que hoy
Si tú escuchas la voz de Dios, si tú tienes necesidad de Dios y clamas, es porque eres temeroso. Así que si vienes a Cristo en este día, si entregas tu vida a Cristo, si entregas la vida de tu familia a Cristo, es porque eres un hombre temeroso de Dios. Si hoy vuelves a los caminos de Dios, es porque eres temeroso a Dios. Vuélvete al Señor conforme al temor que sientas por Él. Haz las cosas bien si eres realmente temeroso de Dios. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Les esperamos hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Aquí por Santa Isabel, aquí cerca del vivero de pescados. Visítenos. La ubicación, los teléfonos están en la página. Dele like a la página. Si no le llegan las notificaciones, desconéctese y vuelvas a conectar. Hermano, ven a Dios, ven a Cristo. Si tienes necesidades porque eres temeroso de Él. Gracias a los hermanos, Carla, Carlita, Dios te bendiga. Cristian, mis hijos, Cristian, Jeremy, Elsie, Caro, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Isabela, Casiano, Dios les bendiga, queridos hermanos, la respuesta de Dios sobre sus vidas. Jessica, y Empalizada, Jare Torres, saludos, sí. Dios les bendiga. Iglesia, Tierra Deseable, ahí en Querétaro, nuestra hermana Angélica Paredes, mi esposa, Dios les bendiga. Leo Alberto, allá en Chiapas, saludos, siervo, Dios te bendiga. Leymari Rodríguez, Dios les bendiga. Juan Rodríguez, saludo amigo, mi amigo Juan Rodríguez, allá en Palizada, Campeche. Que Dios bendiga, que Dios los ayude, que Dios los guarde, que reciban a Jesucristo, a Jesús como su Salvador, y clamen, hermano, porque al que clama, al que busca, se le es considerado temeroso de Dios. Que Dios te guarde. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida, y hoy a partir de las 6 de la tarde les esperamos. Visítenos y juntos dale la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Bendiciones, queridos hermanos.